Bueno, entonces Y ahí vamos a en grabar. un inferior grave. Grande. Eso, grande. Grande. Entonces, vuelvo a explicar para que quede registrado en la grabación, ¿listo? Ahora lo que necesitamos saber cuál es el número más grande o el dígito más grande de las tres cifras que sacamos del número de 491, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente si ya tenemos cada dígito del número, lo que tenemos que hacer es saber cuál es el número mayor de esos tres dígitos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una condición. Decimos, comparamos el primer número, en este caso es 4. ¿El número 4 es mayor al número 2? No. Por lo tanto, ahí ya nos está cumpliendo. ¿Qué quiere decir? Que el número 4 no es. Pero si de lo contrario fuera 941, nosotros diríamos 909 es mayor a 4. Sí, por lo tanto, pero se tiene que cumplir ahora. 9 es mayor al último dígito también. Entonces, ¿cuál es el número más grande o el número mayor? Pues 9, ¿sí? En este caso no se cumple la condición, entonces este no es el número más grande. Ahora yo hago de nuevo la condición, ¿sí? Entonces ahora vamos a comparar el num2. Decimos que Una si pregunta, num2, ¿cómo? una cosa, no es que con esos tres números se genere el número más grande y el más pequeño. Claro. Y el ¿Cómo es el? mediano. Sí, pero no de esos tres después de descompuestos, elegir cuál es el grande y cuál es el mediano y cuál es el pequeño, sino generar el número más grande de la combinación de los tres. Claro, pero yo yo ya lo expliqué, para poder yo generar cuál es el número más grande de la combinación de los tres, yo tengo que saber cuál es el mayor, cuál es el mediano y cuál es el más pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sé cuál es el mayor, yo sé que el número más grande de esa combinación va a empezar por el número mayor, ¿sí? Y luego al número mediano y luego al número menor. Por ejemplo, yo tengo acá 491, ¿sí? ¿Cómo armamos el número más grande? El número más grande va a ser 941, ¿sí? Pero ¿cómo yo sé? Entonces yo tengo que sacar que el número mayor de los tres dígitos del número. Y ese lo coloco de primero. Y luego el número mediano lo coloco en la mitad y el número menor lo coloco último. Y luego para saber el menor, pues coloco el menor de los tres al inicio, luego el 4 y luego el 9. ¿Sí me hice entender? Sí, sí. Por eso es que yo necesito saber cuál es el número más grande, ¿sí? Entonces, vamos hasta el momento ahí, ¿listo? Entonces, necesito saber cuál es el número más grande. Ahora hace la cronología. Número 2 mayor que número 1 y número 2 mayor que número 3. Entonces, el número grande va a ser igual a número 2. Ahora, acá va a ser número 3, número 2, número 3, número 1, número 1. Aquí ya debemos tener cuál es el número más grande de los tres, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahí no sería el número 3, el Ok, último. número 3. Entonces vamos a hacer las operaciones que se llevan hasta el momento. ¿Qué quiere decir? Si aquí eso se cumpliera, madre. Compre. 2 litros y trae más el de 300 pesos. Se pasan vendedores a todas las horas. Bueno, entonces vamos a hacer como si fuera el 491, ¿listo? Entonces, esta condición se cumple. ¿Alguno me puede decir si esta condición se cumple? ¿El número 1 es mayor al número No, no 2 se y mayor al cumple. número 3? No. Ahora, el número 2, el dígito 2 es mayor al número 1 y mayor al número 3. Sí, Entonces, aquí diríamos que en un piso grande va a ser igual a ¿qué? a 9. Ok, entonces ya tenemos el número más grande. Ahora tenemos que saber el menor, ¿sí?
¿Cómo sabemos nosotros el menor? Entonces, si num igual num1 es menor a num2 y num1 es menor a num3, entonces decimos que el num ¿sí? Va a ser igual a num1. Y ahora hacemos lo mismo, otras condiciones. Pero ahora va a ser num2, num1. Si num2 es menor al número 1 y num2 es menor al número 3, entonces el número más pequeño va a ser el número 2, el dígito 2. Ahora, si num3 es menor a num2 y num3 es menor a num1, entonces el número más pequeño va a ser num3. Entonces ya tenemos el mayor. Aquí, ¿cuál de estas condiciones se cumple? El número 1 es mayor, es menor al num2, sabiendo que es 491. ¿Cuál de estas tres condiciones que hicimos se cumple? ¿Alguno me puede responder eso? La última. La última, No entonces. 3 menor que no 2. Ok. Entonces, sí, esa es. Entonces ya tenemos, sabemos que es la última, entonces decimos que num pequeño va a ser igual a num, va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, mire, ya tenemos el número más grande y el número más pequeño, ¿cierto? Ahora tenemos que saber cuál es el número del medio. ¿Alguna idea para saber cuál es el número del medio? Ahí no aplica el menor igual, ¿no? ¿Cómo? Que ahí no creo que aplique el menor igual, ¿no? Creo, a ese le escucha súper bajito. Sería num mediano es igual a num, ¿cuál falta? Num 1. Que ahí no No, creo que pero yo aplique necesito el saber menor cuál igual. de esos tres, alguien está hablando, pero no se le escucha nada. No sé si solo soy yo. Güey, que si ahí no se Ya le no se le aplica el escucha. menor igual, no creo. No, en este caso no. Si num, si Pues Duan, si num, ya tenemos que en un gran pequeño, pues falta 1. si num es Entonces yo mayor que diría uno que y ese menor que sería el otro, mediano. entonces, Falta el mediano, pero toca entonces darle los valores, entonces sería, no sé, O sea como que ya, ya se ocupó en un 2 y en un 3. No, Quedarían un mira, 1 nomás. ahí tocaría que hacer. No, pero es que usted no puede hacer eso porque usted no sabe. O sea, el programa es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que no siempre va a venir de la misma forma. Puede que venga después el número más grande en el num 1, ¿sí? Entonces usted no puede descartar lo que si num 2 ya es el grande y num 3 es el pequeño, usted colocar que el otro número restante. Usted tiene que verificar ahora cuál es el mediano. ¿Y cómo se verifica eso? Pues entonces colocamos si es mayor que sí, uno y menor que otro. sí, entonces mire, lo siguiente, si num, ¿sí? Num 1, decimos, es menor que num 2 y ahora que num 1, ¿cómo se colocaría ahí? mayor que en un 3. Sí, mayor que num 3, que num 3. Pero ahí nos faltaría la otra condición. ¿Alguno ha trabajado con el o? Vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona, pero no O, hemos trabajado con el O. entonces, es como para no hacer otra condición, sino hacerla ahí mismo, ¿sí? Entonces vamos a colocar o num 1 menor, ¿sí? Que num 3 y num Uno mayor. 1 mayor que num 2, ¿sí? Entonces, el num mediano, num
mediano va a ser igual a num 1. ¿Sí? ¿Sí entendieron esa parte? Es para saber el número del medio. Yo le entendí, el problema es que a mí se me olvida después. No, pues ustedes tienen que jugar es con la lógica y con las matemáticas. O sea, ustedes tienen que... ¿Yo qué hacía cuando estaba en un parcial y no me daba el problema? Yo llegaba a agarrar una hoja. Entonces yo colocaba, como les estoy haciendo acá, el mismo ejemplo. Yo agarraba, bueno, o sea, solucionen el problema antes de programarlo, ¿sí? Porque ustedes no pueden programar algo que no saben ni cómo es. Entonces yo colocaba en una hoja 491. Entonces yo decía, yo quiero saber cuál es el mayor y hacía las condiciones. Pura matemática, condiciones. Toca sacarlo paso a paso de qué se debe hacer, cuál Claro, alternativa. entonces como vemos ya tenemos, ahora necesitamos saber ya sabemos si en el caso que llegue a ser el número mediano, pero ahora si llega a ser el num 2, ¿sí? Entonces colocamos si num 2 es menor a num 1, ¿sí? Y si num 2, si num 2, si num 2 es mayor a num 3, ¿sí? Y ahora si num 3, si num 2 y num 2 es a 1, entonces el mayor va a ser num, el mediano va a ser num 2, ¿sí? Y ahora tenemos que hacer para el número 3. Entonces, si num 3 es menor que num 1 y num 3 es mayor que num 2 y num 3 es menor que num 2 y num 3 es mayor que num 1, num 3, sí, num 3. El número mediano es el 3. Entonces, se supone que hasta ahí nosotros ya hicimos lo que fue el análisis, ¿sí? Ya tenemos, ahora lo único que tengo que hacer es mostrar. Entonces, escribir, no sé cómo se concatena en esto, pero vamos a intentarlo. Entonces, el número, Y si hay un número repetido, ya ahorita acomodamos, ahorita hacemos una prueba y si algo, pues acomodamos el programa. Pero lo que usted, o sea, usted no se preocupe tanto por todos los casos si usted los quiere tener en cuenta. Hágalo en el caso de éxito, o sea, en el mayor de los casos. Luego, ahorita probamos y acomodamos el programa por si llega a haber un número repetido. ¿Listo? Por ejemplo, ahorita el profesor nos pidió fue el 491, ya cuando nos pida algo más, ahí sí. No, pero es que de hecho, así ingrese otro que no sean repetidos, igual los va a tomar. Ahorita intentamos a intentar a que el programa bote error, listo, y le vamos acomodando los problemas. Pero ¿cuál es el mejor de el caso de éxito que les está dando el profesor? ¿Sí? Ahí ustedes ya tienen su nota asegurada. Pero entonces ustedes lo primero que tienen que asegurar es el programa como tal. Luego, cuando ya si ustedes terminan y tienen tiempo, pues ustedes pueden arreglar las cosas que si mete dos números iguales o todos los números son iguales, ¿sí? ¿Cómo se arma ahí? ¿Cuál es el...? O sea, esos ya son como otros casos que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, el número mayor que se puede armar con las cifras del número es, espere, voy a probar porque yo no sé cómo concatenar acá. Entonces sabemos que va a ser, el mayor va a ser el num piso grande, ¿sí? El num piso mediano y el num piso pequeño. Pero vamos a ver si ya no vota el mayor como tal. Entonces es 400, ¿cómo es que es el ejemplo? 491. 491. Entonces, ¿sí ve? Ya tenemos funcionando. El número mayor que se puede armar con las cifras del número es 941. Ahora, solo lo que hacemos es copiar esto. El número menor posible, ¿no? El número menor
posible, el número mayor posible, pero aquí va a cambiar, aquí vamos a colocar el número pequeño y aquí el número grande. Ok, entonces venimos, colocamos 491 y me va a botar las respuestas. Y eso es todo. Ahora coloquemos otro número. Vamos a colocarle 845. Vamos a ver si está bien el programa. Sí, sí, está bien. ¿Sí? Entonces ahí está funcionando. Vamos a meterle dos números. A ver, vamos a meterle 799. ¿Sí ve? Ahí, ¿qué quiere decir? Que estamos fallando porque no colocamos los iguales. Entonces, ustedes se vienen a mirar. Ahí es un problema, porque ahí usted ya tiene que verificar, o sea, ahí son más condicionales, pero en este caso el profesor no se los está pidiendo. Entonces, ustedes tendrían que darle ese plus a su programa o decirle al profesor, si el profesor le discute por algo, no les puede discutir porque él le está dando un ejemplo y el programa está funcionando. Pero ustedes, ¿qué tendrían que hacer ahí? Entonces, ya si ustedes tienen ya tienen los 3 dígitos, entonces ustedes tendrían que comparar. Entonces, sí. Dice que sí. Que me confundo de lenguaje. Sí. Entonces decimos, si el num 2 es igual al num 1 Ahí aplica el O. o num, ¿sí? 2 es igual a num 3. Entonces, ¿qué pasa si dos números están repetidos? ¿Sí ve? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que jugar con lo que les pide, con lo que no les pide. Entonces, ustedes tienen que armar los condicionales. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere que este programa, cuando le meta dos números iguales, por ejemplo, vamos a colocar 911, 11. En ese caso, de que en un 1 y el número 2 y el número 3 sean de lo mismo, ¿cuál es el número mayor? El número 1. Sería 900, no, el mayor sería el 9. ¿Y cuál es el número mayor posible? Pues es lo mismo, 911, 11. O sea, el número 1, el primer número, era lo que hacía referencia. Ok. Y el número 1. Entonces, sí ve, mira, así como yo les hice el programa ya está funcionando. Simplemente son más validaciones que usted le tiene que meter si usted quiere hacerlo a prueba de balas, que es lo que se escucha. Pero usted con este programa ya tiene su parcial o su quiz pasado. Porque ¿qué está haciendo? Está haciendo lo que le dice el profesor y funciona con otros números. Que hay un problema, que si usted le mete dos números repetidos, no funciona. ¿Por qué? Porque no adaptamos las condiciones para eso. Pero esas son condiciones aparte que usted tiene que hacer. Que eso usted lo hace a lo último si usted tiene el tiempo suficiente para resolver o sea, para darle ese plus y para sacar sus 5. Entonces, esos son los consejos que yo le doy. Vamos a ver si podemos hacer las condiciones. Entonces decimos, si num 2 es igual a num 1 y num 2 o num 2 es igual a num 3. Es que ahí toca que hacer muchas condiciones y se extiende el ejercicio y no creo que pues alcancemos a hacer más. No sé si ustedes quieran de pronto resolver más ejercicios o terminamos de hacer esto. No, también esto resuelva el par. Ya ese lo voy a así porque usted está viendo lo que el profesor está pidiendo. Pues sí, sería mejor resolver los dos del quiz para que nos queden las cosas claras, porque por ejemplo, yo por mi parte, lo último de mostrar el número grande y pequeño no lo sabía hacer, y como no me tocó hacer el par, pues no sabía tampoco cómo hacerlo. Pero entonces, ¿ya más o menos entendieron qué se hizo en este ejercicio o tienen alguna duda? No, pues es más que todo comparar y condiciones. O sea, siempre saquen las condiciones. Por ejemplo, ahí la muchacha dijo, no, ¿y qué pasa si son dos números iguales?
pues ya ustedes vieron que yo lo que hice fue agarrar y sacar las condiciones, el mayor, el grande, tal cosa. Ahora, si ustedes ya tienen los 3 dígitos, o sea, ustedes compusieron y tienen los 3 dígitos por separado, entonces ustedes tienen que hacer esos. Esto es un caso. Si los 2 primeros son iguales, ¿cuál sería el número más grande? Si los 2 últimos son iguales, ¿sí? Esos son 2 casos más adicionales que se le agrega al ejercicio. O si quiere, lo podemos dejar como tarea para ver si alguno es posible, es capaz de resolverlo. Y en la próxima asesoría, pues yo lo explico si no son capaces o algo, pero necesito también que ustedes intenten hacer las cosas, ¿sí? Yo les explico, intento explicarles de la manera más fácil posible, pero pues ahí Pues yo ya, no sé, o sea, es que pues, por ejemplo, uno de los números tendríamos que hacer bastantes condiciones y aparte porque van a ver, ahí sí va a salir el número del medio, o sea, va a salir el número del medio igual, porque por ejemplo, 119, 191 y 991, van a salir 3 números iguales, entonces son más condiciones. pero ahí hasta el momento sí entendimos lo que fue como la lógica. Y si vieron, yo quise al inicio, yo lo que hago es solucionar el problema primero acá. O sea, ¿cómo hago eso? Porque yo no me puedo sentar a programar si yo no sé qué es lo que va a hacer. Entonces es primero entenderlo. Entonces ya tenemos ese, ahora vamos a ver cuál es el otro ejercicio. ¿Guardo ese ejercicio o lo Sí, borro? sí, guárdalo y Sí, envíelo, por sí. favor. Sí, Guárdalo y por favor, envíelo. envíelo, porfa. Igual preguntan al profesor, mire profesor, nosotros estamos haciendo esta asesoría y Duan nos dijo esto, esto y esto. Entonces ustedes les dicen, ¿no? Para que estén preparados. Profesor, si usted en un quiz me llega a colocar esto y yo le resuelvo el ejercicio de esta forma, pero están estos casos, ¿usted qué harían? Para que ustedes como que vayan viendo cómo es que el profesor califica, ¿sí? Porque eso ya también depende mucho de sus docentes. Entonces vamos a colocar, ¿cómo le colocamos este ejercicio? ¿Cómo se llama? Ejercicio impar. Bueno, sí. Impar. Listo, entonces vamos a hacer el otro. Vamos a ver cuál es. Entonces nos dice, hacer un algoritmo que ayuda a realizar el proceso de votación, el cual se hace para elegir Senado, Cámara de Representantes, el partido político y el número del candidato por el que votaron las personas. Entonces dice, se escribe un número, vamos a hacer lo que yo hago. Para recortamos. Entonces, se escribe un número compuesto de 4 dígitos. Listo, ya sabemos que tenemos que leer un número de 4 dígitos. Entonces nos están diciendo que este número representa el voto de la persona y se distribuye así. Entonces, el primer dígito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si a mí me votan 1, 2, 3, 4, este dígito, ¿sí? Nos indica el partido político. Partido, bueno, político. Listo, entonces ya sabemos que tenemos que descomponer el número 1, 2, 3, 4. O sea, tenemos que sacar 4 dígitos. Ahorita ya como vieron, como yo hice el impar, necesito que me colaboren a hacer este, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos una condición. ¿Por qué? Porque según el primer dígito, ¿qué vamos a sacarle? El partido político, ¿cierto? Entonces, si el dígito 1 es 1, es liberal. Si es 2, es conservador. Si es 3, es partido de la U. Y si está del 4 al 9, es otros partidos. Listo, ya sabemos esa parte del programa. Entonces, ahora me dicen, el segundo dígito representa si fue por Senado o Cámara. Listo, entonces, segundo dígito. ¿Cuál es el segundo dígito? Segundo dígito. Ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces nos dice, el segundo dígito representa si fue por Senado o Cámara. Si el dígito es par, el voto fue por Cámara. Si es impar, el voto fue por Senado. ¿Cómo sabemos si el número es par o impar? Ya yo había explicado eso. ¿Alguno me puede decir? Igual a 0. Entonces, si decimos que 2 módulo 2 es igual a 0, esto es par, ¿cierto? Por lo tanto, en este ejemplo básico, el número 2 sería par, por lo tanto, tiene que mostrar en pantalla que si el dígito fue votado por la Cámara, si es impar, el voto es por el Senado. Listo. Si es par, es Cámara. Si es impar, Senado. Listo.
impar, par. Y decimos que los dos últimos dígitos nos indican el número del candidato. Estos son los dos últimos dígitos. Entonces, ¿qué tengo que mostrar yo? Partido. Tengo que mostrar si fue por el Senado o la Cámara. Y tengo que mostrar el número de candidato en pantalla. Entonces ya sabemos, inicialmente vamos a colocar partido. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros inicialmente? Vamos a escribir, ¿y cómo es que dice el ejercicio para entrar en contexto de la realizar cuál se Senado con el partido político, el número del candidato por el que votaron las personas? Uy, qué madre. Pues número y el candidato y el que votaron las personas. Se recibe un número compuesto de 4 dígitos, listo. Número de votación. Entonces vamos a colocar Colocarlos como enteros también, ¿no? número de votación. ¿Cómo? Debe colocarlos como enteros también, ¿no? Ya ahorita lo definimos si quieren. Número de votación. Entonces vamos a definir ese número. Entonces vamos, exacto, definir. Vamos a colocar num votación como entero. Listo. Entonces ahora vamos a leer ese número por leer. Num votación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué se tiene que hacer después de eso? ¿Alguno me puede Si decir? en una votación es mayor a 999 y menor que Ok. ¿Y para qué está haciendo eso? para definir el rango entre 4 números de 900 a... Ok. Entonces, si es de 4 dígitos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos que hacer según lo que analizamos acá? Es mayor, se equivocó el signo. No, mayor a 999. Ok. ¿Listo? Según lo que analizamos acá, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Mm? Si ya tenemos el número de 4 dígitos, ¿ustedes qué tienen que hacer? El primero, sacarlo, ¿no? Necesitamos que descomponerlo. Entonces, en el ejercicio pasado, ¿qué hicimos? También los compusimos, ¿no? Creo que ya. Si se acaba la sesión, vuelve e inician con el mismo inicio. Lo descompusimos, pero ¿qué hicimos? ¿Los números los guardamos en qué? En variables. Ok, entonces vamos a definir otras variables. ¿Y cómo la vamos a llamar? Entonces, pueden llamarla dígito 1, dígito 2. Vamos a llamarla dígito piso 1. Dígito piso 2. Dígito piso 3, pero en este caso son 4, ¿no? Dígito piso 4. Entonces ya tenemos definidas nuestras variables, ya pedimos el número por teclado, el número de 4, ya verificamos si es de 4 dígitos y ahora si es de 4 dígitos vamos a descomponerlo. Entonces decimos que dígito, ¿sí? Va a ser igual al num de votación módulo 10 y ahora sabemos que este es el dígito. ¿Cuál es el dígito este? Sí, sin ingreso 1, 2, 3. 4. ¿Cuál es el número? El dígito 4. Y en este 5. caso, ¿cuál sería? 5, ¿cierto? El 5. Pero Sí. entonces yo tengo que decir que dígito 4 y le voy a asignar dígito. ¿Listo? Entonces ahí ya yo tengo el dígito 4 guardado en una variable. Ahora vamos a hacer, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer después de que sacamos el último dígito? El trun. ¿Y para qué lo hacemos? Para sacar para que sea entero, no decimal. Para sacar el resto del número. ¿Sí? Votación. Eso es. Trun, pero aquí sí es una división. Entonces va a ser igual al num dividido en 10. Listo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Lo mismo, La variable dígito y 3 veces más. la otra. Copiar y pegar. Ok. Solo que ahora se cambia de dígito 3.
para que se guarde en el dígito 3. Entonces nosotros acá ya tenemos los dígitos por separado, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Entonces la primera condición es si el número, el primer dígito, dependiendo de esta tablita, vamos a hacer entonces. Si es el primero, ¿no? Dígito piso 1 es igual a 1, entonces ¿qué? Decimos que escribir el partido de es la liberal. persona es liberal, ¿sí? Entonces, ahora seguimos, creo que son dos de estos. Si es 2, ¿cómo es que la otra condición? Conservador. No, si dígito 1 es igual a 2, el partido de la persona es conservador. Perdón. Se está haciendo más abajo por eso. No pasa nada, eso no importa el orden. Si el dígito de la persona es igual a 3, este es partido de la U. Partido de la U. Y ahora, ahora tenemos que colocar Si es un mayor o igual rango. a 4 Exacto. y igual a 9. No, entonces, si dígito 1 es mayor o igual a 4, ¿sí? Y menor o igual a 9. Eso, dígito 1 es menor o igual a 9, entonces otros partidos. El partido de la persona es, coloquémosla así, pero no sé si no Ay, se puede. falta el entonces del sí. ¿Cómo? Exacto. No me puede hacer lo que yo acabo de hacer. Listo, entonces ahí ya tenemos la primera parte del programa, ¿sí se fijan? Ahí ya me va a decir de qué partido es. Ahora, me dice el segundo dígito representa si fue por Senado o Cámara. Si el dígito es par, es par, el voto fue por Cámara. Si es impar, entonces vamos a colocar si dígito 2 módulo 2 creo que es Igual así, 0. igual 0, entonces quiere decir que es par. Y si es par, ¿qué me dice? El voto fue por la Cámara, ¿no? Fue por la Cámara. Vamos a colocar así. Y si no, si un número no es par, ¿qué quiere decir? Que es impar, ¿cierto? Entonces, escribir el voto fue por el Senado. ¿Y ahora qué me dice? El último es para Los los, últimos dos dígitos nos indican para el los número del representantes. candidato. Entonces yo lo único que puedo decir acá es escribir el número del candidato es, entonces decimos que es dígito 3 y dígito 4. Acuérdese que nos falta el si no, por si no ingresan un número, si no, entonces escribo, digite un número de 4 cifras. Entonces aquí ya debe estar funcionando el programa. Vamos a ver. Vamos a ingresar un ejemplo. ¿Qué pasa acá? Entonces, número de votación. Vamos a ingresar 1, 2, 3, 4. Entonces, el Partido Liberal, vamos a ver si está bien. Sí, el Partido Liberal. Entonces, el número es par o impar. Si es par, es por Cámara. Y el número del candidato es 34. Listo, vamos a hacer otra prueba, pero metiendo un impar acá. Y un 54. Entonces, el voto fue por el Senado. El número del candidato es 54 y el Partido Liberal. Vamos a colocar un rango 5, 3, 47. ¿Sí ve? Ya tenemos ahí el programa funcionando. Y listo. Entonces vamos a guardar ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Que lo explicamos muy rápido y pues ¿Cómo?
¿Me escuchan? Casi no se le escucha el compañero. No sé qué fue lo que dijo. Que creo ¿Entendieron? que o lo no enten- explicamos muy rápido. Por que ejemplo, los... yo no entendí la parte de la de dígito 1 es 1 Ok, en esta parte. igual a dígito igual a 1. Entonces, sí, solo ¿Esta? esta parte, lo demás. Sí, sí. ¿Esta parte? Sí, porque no entiendo por qué todos se llaman dígito 1. Yo pensé que ahí se iba a llamar dígito 1, después dígito 2, después dígito Porque es 3. que aquí nos están, que el primer dígito, ¿sí? Nos están diciendo que si yo meto 1, 2, 3, 4, este primer dígito es el que va a tener en cuenta qué partido es. Entonces yo comparo, siempre es el dígito 1. Entonces, 1 es igual a 1. Este vendría siendo dígito 1, ¿sí? Como lo copiamos en el programa. Pero eso cambiaría. ¿Sí me hago entender? O sea, el dígito 1 quiere decir a la cifra número 1 del número. Que esa cifra número 1 me va a dar a entender de qué partido es la persona. Entonces me dice, si ese primer dígito, o sea, si la cifra 1 del número es 1, es liberal. Si la cifra 1 del número es 2, es conservador. Si la cifra número 1 del 3 es partido de la U. ¿Sí me hago entender? ¿Y dónde usted, oye, me muestra por favor dónde colocó, si los dos últimos dígitos es el número del candidato, dónde lo colocó? Ok, eso no es una condición. Aquí lo que yo tendría que hacer es concatenar. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando los dos últimos dígitos, ¿sí? Entonces yo sé que esos dos últimos dígitos, venga el que venga, es el número del candidato. Entonces yo lo que hago es, el número del candidato es dígito 3 y dígito 4, porque yo ya descompuse arriba el dígito. ¿Sí? ¿Sí entendió o no? Sí, pues ya vi. Pero Ahí es como sí, para unirlos. ¿cómo? Sí, Esa es, para unirlos, porque usted los tiene como separados, ¿sí? Sí, es Entonces, como para mostrar, solo mostrar el número que sea. De todas maneras va a ser el del exacto, candidato. sí. si dijeron el 1 y el 2, pues pone un dígito 1, dígito 2 y igual vamos a los dos primeros. Sí, aquí lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que saber descomponer